Conversamos con Minú Tavares Mirabal, quien es la presidenta del partido Opción Democrática. Minú, ¿cómo tú ves la situación política en el plano nacional, en sentido general, la participación de los partidos de oposición, el panorama político? Y sobre todo, ¿tendremos realmente una ley de partidos políticos? Bueno, después de tanto esfuerzo que se han hecho. Y después de tantas mentiras. Y de tantas mentiras. Y después de tantas mentiras. Esta semana ha estado rica en relación con ese tema. Ahora también están reconociendo lo que está a la vista. ¿Que habrá una ley de partido político? Yo tengo que confiar, y más que confiar, yo tengo que exigir, yo tengo que demandar, porque lo que sí es claro es que la situación tal y como está no permite una participación electoral de nadie, no permite ningún proceso y de cara al futuro. O sea, lo que sea que se vaya, la dirección en la que sea que vaya a caminar la República Dominicana, y nosotros estamos trabajando para que sea un camino ya mucho más firme hacia la democracia. Lo que sea pasa por las reformas electorales y por las reformas políticas. Entonces, varias cosas. Lo que hace años viene manifestando el PLD es el interés en la ley de partidos políticos, en la medida en que entienden que no pueden solucionar sus problemas internos, lo han demostrado, organizar sus procesos internos y necesitan la ley. Hace rato que lo vienen que lo vienen manifestando también, y yo lo viví en el Congreso. Entonces se avanzó durante años en el conocimiento de la ley de partidos, que al final siempre era obstaculizada, detenida por el PLD, y se ha dejado de lado la reforma a la ley electoral. Pero la reforma a la ley electoral es prioritaria. Es más importante todavía que la ley de partidos políticos. No, todo es un gran bochorno. Todo es una gran vergüenza. ¿Por qué es más importante la ley electoral? Porque la ley electoral es la que rige todo el proceso, es una especie de ley marco de ese sistema. Muchas de los temas que se han estado discutiendo, como de la ley de partidos, desde mi punto de vista, tendrían que estar en la ley electoral. Por ejemplo, primero, ¿cuáles son los requisitos para la participación? El tema de las elecciones, las primarias en la modalidad en que sea que finalmente se apruebe. Esperamos, exigimos, luchamos para que haya reforma a la ley electoral y para que haya ley de partidos. Y ese es un tema que tiene que estar en la ley electoral, sobre todo si se trata de primarias que son como se ha estado hablando y como se ha avanzado en el proyecto que está en la Cámara, en el Congreso ahora mismo, son organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral. ¿Primarias abiertas o cerradas? Yo tengo una posición, la he defendido también a lo interno de los partidos de la oposición, que mayoritariamente se inclinan por primarias cerradas. Yo creo, desde mi punto de vista, ese no es el gran problema. Yo no creo que ese sea el problema de la democracia dominicana. Pienso que unas primarias que tienen que ser primarias voluntarias en primer lugar. Y el tema de que se decidan voluntarias resuelve muchos de los problemas. La gente tiene que, los partidos pueden decidir si participan o no de esas primarias. Lo que es importante es que los resultados de esas primarias sean vinculantes. Que sean vinculantes. De las primarias o del tipo de elección que sea por la cual se decanten los partidos. Si son primarias, tienen que ser y son organizadas por la Junta Central Electoral y supervisadas por la Junta Central Electoral, entonces tienen que ser también
financiadas por la Junta Central Electoral, porque es algo que es, y por eso insisto en que debe estar en la ley de partidos. Si son abiertas, las garantías que se tienen que dar son fundamentales, porque se trataría de un tipo de elección en el cual puede participar toda la ciudadanía. Yo no considero que se esté violando ningún derecho de ninguna militancia por el hecho de que se participe en la decisión de unas candidaturas que luego van a ser sometidas también al escrutinio popular. Claro. Exactamente, y los partidos políticos tienen que estar abiertos a eso. Y la verdad que tenemos que ver es que hasta ahora lo que no tenemos es democracia, y que tenemos mucha menos democracia en los partidos políticos. Por lo tanto, ese argumento es un argumento que ha sido llevado y traído, pero que desde mi punto de vista no es, es decir, se cae fácilmente. Mientras más participación haya, más democracia habrá. Pero, insisto, para mí ese no es el problema fundamental. El problema fundamental es el financiamiento de la política en la República Dominicana y el financiamiento de las campañas electorales. El problema fundamental, y en eso sí hay acuerdo entre los diferentes partidos de la oposición, el problema fundamental es que hay que ponerle topes a los gastos permitidos en la campaña. Que esos topes tienen que ser respetados, que tienen que ser escalonados. Y cuando digo escalonado, digo que no puede haber una campaña para regidor en la que se invierta más recursos que la campaña del alcalde o del senador. Lo mismo con el diputado. En estas elecciones pasadas, nada más había que pasearse por cualquier provincia del país para darse cuenta que había un despliegue de recursos de candidatos a regidores que tenían a veces más propaganda física en las calles y en la carretera que el propio candidato presidencial. ¿Tú crees que se puede garantizar una democracia institucional con el debilitamiento de los partidos políticos? Que parece que lo que se busca es cercenar y evitar que crezcan los partidos pequeños. Bueno, el neoliberalismo realmente te lo digo a propósito de la concentración tiene de alergia, tiene alergia por la democracia y tiene alergia por los partidos políticos como instituciones a través de las cuales se debe garantizar la participación y la toma de decisiones de la mayoría del pueblo en los momentos más importantes, que son cuando se escogen las autoridades que nos van a gobernar y que van a administrar el Estado. Y lo digo así porque lo que se ha venido promoviendo en el mundo en términos generales es la disminución de esa participación, la desidia, el desinterés. Los partidos políticos son molestosos para quienes prefieren tomar las decisiones entre muy pocos. Sí, claro. Bueno, eso se habla de que está colapsado el sistema, sí, y se habla del colapso de las instituciones democráticas, del Estado, se habla del colapso. Es decir, de todas las organizaciones a través de las cuales se estructura, se articula la participación democrática de las grandes mayorías. Y esa es la principal de ellas, es el voto. Mientras más personas participen en las elecciones, más garantías tendremos de que los resultados se acerquen a una democracia que no hemos sido capaces de construir. Por eso es que planteamos la obligatoriedad del voto. La gente no se atreve a tener la responsabilidad de defenderlo. Eso evitaría una serie de... el transfugismo. O sea, lo menos que tú le puedes pedir a alguien que se considera ciudadano o ciudadana, y vamos a recordar que la ciudadanía se define por la relación entre las personas y el Estado. Eso es lo que define la ciudadanía. Entonces,
mientras más personas participen, mientras más personas voten, más garantías hay de esa construcción democrática, más garantías debe haber. El voto obligatorio evitaría la compra de cédula, evitaría una serie de... Bueno, pero el voto... daría mucho mayor participación a la gente. El voto obligatorio es constitucional. La Constitución establece el voto como un derecho y como un deber. Y en ese artículo 77 de la Constitución se establece los deberes, y los deberes, según se señala ahí, obligan al ciudadano y a la ciudadana, obligan, dice, a una actuación con respecto a una serie de temas, como el pago de impuestos, Sí, por el ejemplo, pago de impuestos, claro. Y nadie lo cuestiona. Como el voto. Dice que votar es un deber al que están obligados los ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, pretender cambiar eso es inconstitucional de la A a la Z. En primer lugar. Y lo otro que es inconstitucional y que han estado barajando últimamente con mucha irresponsabilidad, o sea, quienes hablan de la inconstitucionalidad que habría con respecto al tipo de primarias que se celebren, al mismo tiempo defienden la desaparición del voto directo. Y el voto directo también lo manda la Constitución. La Constitución dice claramente en 3 de sus artículos que el voto es universal y es un derecho y es directo. Dice que es directo. Y directo, ¿qué quiere decir? Directo quiere decir que no puede haber listas cerradas. Tú no puedes votar por la lista de un partido, tú tienes que votar por el senador directamente, y por eso regidor, el síndico, el candidato directo que tú directamente por quien tú quieres que sea tu representante. Eso es lo que la Constitución establece. Y por lo tanto, a lo que estamos obligados es a separar las elecciones para el Congreso Nacional y a que haya un voto, separar las elecciones entre el Senado y la Cámara de Diputados, para que la gente pueda votar directamente por el senador o la senadora de su preferencia y por el diputado o la diputada de su preferencia. Hay otras propuestas también que es importante que señalemos, como el voto electrónico, por ejemplo. Y una fundamental, perdóname, nada más porque quiero enfatizar en esto, una que es muy importante, que es el escrutinio público. Como aquí todo el mundo sabe, para el día de las elecciones, los partidos dependen de la cantidad de recursos que tengan. Eso siempre beneficia a quien está. A quien tenga más recursos, en el poder. Claro. Entonces, aquí hay un escrutinio secreto, se encierran. ¿Y para qué se encierran? Para hacer todas las sinvergüencerías, todas las truchimañerías que pueden hacer. Lo han hecho siempre, para después venir con el mayor de los descaros a decir que acta mata voto. Es decir, para burlar la voluntad de cada uno de los dominicanos y dominicanas expresada en el voto. Entonces, si los partidos no tienen delegados, nadie, o sea, los votos se los reparten entre los que están ahí en una connivencia, en una complicidad entre los miembros de la mesa electoral y los delegados de los partidos que están ahí. Hay muchísimos casos, todos conocemos de ese tipo de casos. Nosotros sufrimos la consecuencia de eso. Nosotros teníamos menos de 2,000 delegados, que fueron los voluntarios que logramos, ¿verdad?, poner. Y nosotros nada más sacábamos votos en la mesa donde teníamos delegados. O sea que en las otras 14,000 mesas, por lo menos, nos burlaron la votación. Se robaron los votos, se los quitaron, los repartieron, o simplemente no los contaron, como no contaron en muchos. Exactamente. Entonces, ese tema puede significar un paso muy importante en el control de los gastos que se hacen en las elecciones y en facilitar que haya una mayor equidad en la participación.
Hay un tema que me gustaría tratar contigo, Minú, sobre el caso de la corrupción, todos estos escándalos, pero después de esta pausa.